Acompáñame entonces a Apocalipsis, ya está ahí, capítulo 6. Estamos en el verso 5 y 6. Especialmente el 6. Sí lo logran ver ahí, ¿verdad? Capítulo 6 y verso 6 dice: el caballo negro del juicio. Ahí fue donde nos quedamos, ¿verdad? El jinete sale con una balanza en sus manos, diciendo, y oí como una voz. Este es el tercer sello, ahí dice trecer, pero es tercer sello, en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Como puede ver, el tercer jinete es un caballo negro. Y se está hablando de una hambruna severa, la cual a menudo también provoca conflictos militares. Usted se ha dado cuenta que cuando falta la comida siempre se generan grandes batallas, ¿verdad? Entonces recordemos, para los que no estuvieron el martes pasado o antepasado, porque realmente fue hace 15 días que empezamos este tema, una de las cosas que yo les quiero recordar a ustedes es que los primeros 4 sellos de Apocalipsis 6, cada uno de ellos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, están relacionados con uno de los seres vivientes. Lo voy a poner como un ser acá, un ser viviente. Cada uno de ellos se relaciona con cada uno de los 4 sellos. Por eso el tercero también, si lo leemos literalmente, me parece que es desde el verso 5. Yo no sé si usted lo tiene ahí, alguien que lo pueda leer. Tal vez Alfonso, si ya lo tiene. ¿Por qué no lo lees desde el verso 5, por favor? Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas por 1 denario, y no hagas ningún daño al vino y al aceite. Sí, es el 5, Alfonso, el que necesita. El 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, montado sobre él tenía una balanza en su mano. Ok. En los 3 casos se repite que uno de los seres vivientes, que son 4, dice ven, en este caso a Juan, ven, y dice y miré, y ven y miré. Y lo mismo lo va a encontrar usted en el 4 sello. Dijimos que esos 4 seres vivientes tipifican el ministerio completo de Cristo. Esto es importante porque creemos que estos 4 sellos van a ser los que la iglesia va a ver. Incluso no sabemos si en toda su dimensión, porque recordará usted que son 7 sellos. Vimos precisamente ese martes déjeme ver. Eso era lo que le quería recordar. ¿Cuántos no estuvieron hace 15 días que vieron los primeros? No estuvo hermano Joel, ni Abel, mi hermana, bastantes no estuvieron. Entonces sí, es importante que recapitule un poquito. Estos son los rollos antiguos. Es el rollo que no podía abrirse, no se encontraba en el cielo y Juan estaba triste porque no se podía abrir, ¿se recuerdan? Entonces,
Cada uno de estos 7 sellos se van levantando, dijimos lentamente. ¿Se acuerda que dijimos eso? Eso significa que el primer sello que habla del anticristo, porque eso fue lo que vimos, el ir quitando lentamente el sello nos habla de cómo la manifestación de este personaje puede ser progresiva. Luego, el segundo sello que vimos que tenía que ver con guerras y rumores de guerras. Y ahora estamos viendo cómo se está levantando lentamente. No es que solamente se quite el sello, ni que se quiten los 7, sino que habla de una cronología. Eso es importante que usted lo logre visualizar para entender lo que estamos queriendo explicarle. De tal manera que si el tercer nos habla precisamente a nosotros de hambruna. ¿Por qué de hambruna? Tenemos otra vez que hacer un poquito de contexto histórico y tratar de ubicarnos en el tiempo en el que se escribió esto, que fue el primer siglo. Y se escribió, aunque Juan, mejor dicho, estaba en Patmos, se escribió precisamente dentro de un contexto oriental donde el trigo y la cebada formaban parte del alimento de estas personas. Para nosotros el trigo pues puede resultar en este tiempo, aunque sabemos que de ahí viene la harina, de donde comemos el pan, porque aún en estos tiempos la harina de trigo sirve para hacer pasteles, ¿verdad? Sirve para hacer pan. Y la cebada, aunque en esos tiempos también era un grano un poquito inferior, porque de la cebada hacían el pan del pobre en los tiempos bíblicos. Porque la cebada era mucho más económica. Pero en esos tiempos lo que se comerciaba no se comerciaba con quetzales o con dólares o con euros. Aunque en los tiempos de Cristo ya había monedas, que se recuerdan que cuando le preguntaron sobre los impuestos, él dijo, bueno, deme una moneda, dijo. Entonces quiere decir que ya había monedas. Y tenían la efigie en un lado del César, y entonces él dijo, bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, utilizando precisamente el hecho de que esa pequeña moneda tenía la efigie del emperador romano de esos tiempos. Pero muchas veces se comerciaba, a veces con trueques, o se compraba con monedas el trigo y la cebada. Y de ahí viene que dice que uno de los seres vivientes, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 1 litro de trigo por 1 denario. El denario era lo que una persona, un obrero, ganaba por el trabajo de un día. Esto es bien importante. Un denario era equivalente al trabajo de una persona. Usted sabe que vivimos en un tiempo en el cual las personas, según su trabajo, su profesión o sus negocios, hacen lo que ganan diariamente. El salario mínimo en Guatemala creo que anda por cerca de los 50 quetzales, me parece, ¿verdad? No sé si alguno, o 47, 48 quetzales, por ahí anda el salario mínimo por día, para un ayudante de albañil o para una persona que está iniciando en el trabajo, es el salario mínimo. Entonces, para contextualizar lo que era un denario, tendríamos que pensar 50 quetzales, si es que queremos usar el salario mínimo, porque yo sé que hay otros que ganan 80, otros que ganan 100, otros que ganan 200 al día, otros que ganan 300, depende, ¿verdad? Pero haga de caso que el denario es exactamente el sueldo de un día. Entonces así vamos a entender mejor. Y 1 litro, pues son 4 vasos, ¿verdad? Todos conocen 1 litro de leche. Yo no sé si ya no llevan a repartir la leche en litros de vidrio, ¿verdad?
Eso ya pasó hace mucho tiempo. Ahora lo más que podemos encontrar es una bolsileche. Yo creo que esas ya no tampoco, ¿verdad? Que era más agua y maicena que leche, ¿verdad? Bueno, ahora en el súper se compra el litro de leche. Pero todos ubican más o menos lo que es un litro de leche. Bueno, si ustedes llenan, porque en realidad un litro es llamativo porque es una medida de capacidad para medir líquidos. Y aquí, perdón, equivalente, dice esa versión. ¿Cuántas libras hay? Sí, es comprensible porque, por ejemplo, si esto es un litro, al llenarlo de granos, hoy no me recuerdo yo de las medidas de capacidad, pero un litro tiene 1000 mililitros, me parece, ml. Y esto, si no estoy mal, es equivalente a 10 por 10 por 10 por 10 a un decímetro cúbico. No estoy totalmente seguro ahorita. Pero si lo logramos pasar a volumen, podemos obtener peso. Y por eso me imagino yo que los autores, nos va a servir eso, sacaron que eran 2 libras de trigo. Pero las versiones más antiguas manejan 2 litros y para nosotros es difícil, porque usted no va a comprar 2 litros de trigo, ¿verdad? Usted compra 2 litros de leche o 1 litro de agua, porque es una medida para nosotros de capacidad. Es importante esto porque si no lo logramos entender en nuestro tiempo, entonces nos quedamos un poquito confundidos. Pero ya con 2 libras de trigo, ¿y cuántas de cebada? Según esta versión. Porque dice 6 libras. Es lo del trigo. Porque son 3 litros de cebada. Ahora, es muy probable que esto era de una familia. Acuérdense que en esos tiempos las familias no eran pequeñas. Y a veces vivía el abuelito. En estas casas antiguas vivía mucha gente, como sucede en el área rural. Entonces, ¿por qué se habla de una hambruna? Porque con el trabajo de una persona se iba a comprar apenas la comida. Y probablemente era sumamente caro. No sabemos, yo no he hecho un estudio de cuánto costaba las 2 libras de trigo y cuánto costaba la cebada, pero el caballo negro lo que trae es que la comida iba a ser apenas para subsistir, porque se iba a elevar. Eso le llaman en estos días inflación. Ahora, dígame usted si eso no se está viviendo en estos días. E incluso una de las cosas que Fidel Castro, ahora que salió de su enfermedad, ha estado haciendo para seguir peleando con Bush, es que este hombre con el presidente de Brasil quieren hacer combustible de material orgánico, el famoso etanol, ¿verdad? Que utiliza maíz. Entonces, en la tesis de Fidel Castro, cuando se pongan a hacer masivamente el etanol, va a escasear el maíz y cualquier otro grano que se utiliza para alimentos. Entonces él dice que se está preparando algo que va a traer hambre a la tierra. Ahora, usted sabe que hay países con hambre, ¿no es cierto? Bueno, sin ir muy lejos, nuestro país es un país donde parece ser que el 70% de nuestra población vive en extrema pobreza. Yo no sé si usted sabe qué significa ese concepto de extrema pobreza, pero seguramente una persona, en extrema pobreza, probablemente lo que almuerza son tortillas con chile. ¿Cierto o no? Su dieta es pobre y de ahí viene la desnutrición, porque rara vez come carne, rara vez come frutas, minerales, vitaminas.
Lo más que llega es a sembrar su maíz, sembrar su frijol cocido. Pero muchas veces solo es en el caldo de frijol donde se agarran las tortillas y se come. Y quizá en otras ocasiones solo es un tiempo. Y eso que no hemos llegado a los niveles en los que se va a vender un litro, mejor dicho, de trigo o 2 libras. Si una persona gana 100, pensemos cuánto será el equivalente de 2 libras las hermanas que hacen pan. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha hecho pan? Para un pastel, ¿cuántas libras de harina de trigo se necesita? 1 libra. Ok. Pero yo entiendo que los granos de trigo se tienen que moler, ¿verdad? ¿Cuántas libras de maíz se necesitan para moler y sacar una masa? Bueno, lo cierto es que esas 2 libras de grano debe ser un poquito de harina. Pongámoslo más claro. Si en 1 libra yo puedo comprar 10 franceses, ¿se imagina usted que los franceses costaran 100 quetzales? Que un francés costara 10 quetzales. Eso es más o menos lo que está diciendo acá. ¿Me está entendiendo? Por eso tomé un poco de tiempo para tratar de explicarlo. Porque indudablemente lo que hacía la dieta de la gente, porque Juan tenía que escribir en base a lo que él estaba viviendo. Pero si era por un denario todo esto, es como que si una persona gana 100, solo iba a tener chance de comprarse unos sus 10 panes y darle un panito a cada uno, y el alquiler y la ropa. Entonces es una hambruna, porque probablemente un día pudieron comprar el pan, pero otro día tuvieron que comprar otra cosa. Entonces eso es una hambruna. Por eso es que lo que el caballo negro nos habla a nosotros es de una hambruna severa, que ya hay partes en el mundo que lo están viviendo. Yo no sé si usted alguna vez ha visto documentales en África, donde los niños parecen esqueletitos, con un gran estómago lleno de lombrices y con las moscas por todos lados. ¿Lo ha visto usted? Es terrible, ¿no? Ahora, multiplique esas cosas por millones de personas. Indudablemente los países, especialmente los económicamente activos, están tratando, dicen ellos, de ver cómo evitan el hambre, pero usted se da cuenta que los países ricos siempre son más ricos y los países pobres tienden a ser cada vez más pobres. Y eso es parte del producto del pecado realmente y de la avaricia extrema. Pero algo interesante aquí es que dice que cuando se dé eso, se da una orden también. Y no dañes el aceite y el vino. Israel, porque tenemos que entender que este mensaje primeramente se leyó y se conoció en ambientes judíos. Posteriormente fueron ambientes gentiles donde esto se habló. Pero note que aquí otra vez se habla de lo que en el Antiguo Testamento era muy importante como signo de prosperidad del pueblo de Dios. Y es que había trigo, había aceite y había vino. Si usted es cuidadoso, en Joel, que también es un libro escatológico, se habla que en la restauración de Israel iba a abundar el aceite, iba a abundar el trigo e iba a abundar el vino, el mosto. Eso es signo en todo el Antiguo Testamento de prosperidad para el pueblo de Dios. Ahora, para nosotros, indudablemente, el trigo nos habla de palabra, el vino nos habla de gozo y el aceite nos habla de unción. Aunque literalmente, si nosotros hablamos del alimento, el aceite era precisamente usado para hacer pan. Y noten que solo alcanzaba para comprar la harina, quiere decir que no alcanzaba para el aceite. Sin embargo, aquí se dice, no dañes el aceite, ni dañes el vino. Aunque había hambruna, de alguna manera Dios todavía quiere que no mueran extremadamente de hambre todavía.
pero para nosotros tiene una figura. Porque mientras el mundo va a estar en hambre, nosotros en figura somos el aceite y somos el vino de Dios. Un pueblo lleno de unción y un pueblo lleno de gozo, que en medio de estas situaciones, como le pasó al pueblo hebreo cuando en Egipto estaban pasando todas las plagas, especialmente cuando murieron los primogénitos, ¿se acuerda? Donde se echó sangre en los dinteles para que no murieran los primogénitos hebreos, mientras en Egipto había terribles tinieblas y dolor. En las casas hebreas del pueblo de Dios había luz y había cordero. ¿Se acuerda? Entonces esa es la esperanza, por eso dice, no dañes el aceite y el vino. En figura nos habla a nosotros que no vamos a... Muy bien. Dice, la descripción monetaria indica que el poder normal de compra, aquí se usa un lenguaje un poquito más técnico, será reducido a 1/8 de su nivel normal. Bueno, aquí se hizo un estudio. Si usted ahorita su canasta básica la compra en 50 quetzales, yo no sé cuánto vale la canasta básica de un día. Depende de cuántas personas. Quiere decir que en esos tiempos, para llenar las necesidades básicas, ¿se necesitarían cuánto? Si es 1/8, 50 por 8, 400 quetzales para llenar la canasta básica. Esa es más o menos la proporción. Muy bien. Ahí estamos con el cuarto. El cuarto sello va a ser el último que los seres vivientes van a intervenir. Eso es muy importante porque va a marcar una frontera en la que creemos que la iglesia va a estar todavía sobre la tierra. Este juicio es el más severo de los 4. Apocalipsis 6:8 dice, y miré, leamos el 7 porque creo que es importante, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Nota, ahí se cumplen los 4 ven. Y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba ¿cómo? Muerte. Y el Hades, que es la región de los muertos, solo que aquí es un Hades personificado, ¿verdad? Lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Note que se le dio autoridad, dice, sobre la 4ª parte de la tierra. ¿Quién tiene una idea exacta de la población mundial actualmente? ¿Alguien ha leído algún? 6,000 millones, un poquito más de 6,000 millones, pero podemos partir de 6,000 millones, porque esto es 6,000 millones de habitantes. Es un 6 seguido de 9. ¿Estoy bien? Los matemáticos que están por acá. ¿Estoy bien, Cindy? Maestra. ¿Eso es 6,000 millones? Ah, vaya. Si no, se me están olvidando los números. Que no me pase lo que le pasó al doctor, ¿verdad? Que a los 7 años de estar con la clínica y con la iglesia, no sabía ni recetar. Lo que hizo Dios fue que le nubló toda la mente. Y dice que tenía que agarrar el famoso Cenibacus o algo así, que es un libro donde están todas las medicinas, y las levantaba para recetar. Y ahí entendió él que ya su tiempo había llegado, ¿verdad? 6 millones. Dividido 4, hermana Cindy. Hermana Cindy. Hermana Cindy. Ella es la maestra. Ah, también mi hermana es la maestra. Ahora son alumnas las dos. Yo voy a hacerlo de la manera que aprendí a hacerlo.
A 1 quedan 2. A 5 quedan 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1.500 millones de personas se le dio autoridad a la muerte con el caballo amarillento para que murieran. ¿Se imagina usted eso? ¿Cuántos habitantes hay en China? 1.300, ¿verdad? Como para que se murieran todos, ¿verdad? ¿Se imagina usted la convulsión que eso va a causar? Claro, no estoy hablando que es China, sino que aquí dice que se le dio autoridad para que de 4 maneras se mencionan acá, mueran 1.500.000 personas. Indudablemente nosotros no quisiéramos que eso sea una realidad, ¿verdad? Porque como cristianos no quisiéramos que eso pasara. Usted sabe que hay más de 2.000 millones, me parece, de personas que ni una sola vez hablar de Cristo. Y de ellos me parece que mueren cada segundo alguien ha oído hablar de Cristo. Y la responsabilidad de la iglesia no es decir, bueno, a mí no me toca, sino que importante es que muchos de los habitantes de la tierra puedan ser salvados de estos juicios, ¿verdad? Sin embargo, para ser literal, con lo que habla el 4º sello, que es espeluznante, dígame usted cuáles son las 4 formas que dice ahí que van a morir. Con espada, eso es guerra, ¿verdad? Con hambre. Eso note que se nota que los sellos se entremezclan y se relacionan, porque lo que acaba de haber es hambruna. Entonces es muy probable que esa hambruna, note que esto habla del segundo caballo, ¿verdad? Este habla del tercero. Entonces como que se van añadiendo los sellos y probablemente el resumen de la muerte de las guerras, de la muerte del hambre, pestilencia, eso son enfermedades. No sé si alguien tiene alguna versión, pero pestilencia De la tierra. y fieras. Esto llama mucho la atención. Usted sabe que hoy muy esporádicamente se oye de un cocodrilo que mató a una persona. Es solo en la Florida, que hay millones de cocodrilos y que a veces están en los patios de las casas, ¿verdad? En Florida hay que tener cuidado porque uno va en la carretera y casi siempre, como está muy al nivel del mar, y cuando llueve hay grandes lagunas así en las orillas y entre los drenajes se meten los cocodrilos. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno anda en la Florida, ¿verdad? Pero es muy raro que se oiga que un cocodrilo mató a una persona. También en Norteamérica los osos en ciertas regiones llegan a las casas. Y a veces han matado a ciertas personas los osos, buscando comida. Pero es muy raro. ¿Se imagina usted que porque se le dio autoridad a las fieras, llegue un leopardo a su casa? O un animal salvaje, dice que con las fieras de la tierra. ¿Dónde hay más fieras en la tierra, salvajes? En África, ¿verdad? ¿Dónde hay más hambre en la tierra? En África. Qué llamativo. Llama mucho la atención que Canaán, Cam, ¿se acuerdan? Maldito será Canoé. Fue maldecido Canaán. Y si usted sigue las genealogías, se va a dar cuenta que llamativamente las genealogías de Canaán o los descendientes de Canaán en África. Porque no estoy muy seguro que estas fieras de la tierra caminen tanto para venir a países tan, que donde no hay, ¿verdad? Entonces, como que se van a concentrar las guerras en un lugar, el hambre en otro lugar, la pestilencia, que son plagas. Ahora, ¿será posible que en estos tiempos haya plagas en el siglo XXI que maten muchas personas?
El SIDA lo está haciendo, y llamativamente donde más muere gente del SIDA es en África. Terrible, ¿verdad? En África me parece que hay millones de VIH positivos. Me parece que fue donde inició también. Exacto, ahí fue donde inició esa pestilencia. Pero aparte del SIDA, hay enfermedades como la viruela que está volviendo a brotar más fuerte, aunque ya las habían erradicado. En China el dengue, también en Sudamérica, en Paraguay estaban muriendo muchas personas de dengue hemorrágico. Hay cosas muy fuertes. El ébola, ¿se acuerda? Y una de las cosas que muchos piensan es que la manipulación genética que se hace de los virus, especialmente para usarlos como armas químicas, como lo que se creía que había en Irak, ¿se acuerda? Bienvenidos hermanos, adelante. ¿Se acuerdan ustedes que precisamente la guerra última de Irak fue promovida precisamente porque se creía que se estaban fabricando armas biológicas? ¿Y cuáles son las armas biológicas? Son virus que de alguna manera se envían a través de diferentes medios en una población completa. Entonces el cuarto caballo, el cuarto sello, el caballo amarillo, se le da autoridad a la muerte y al Hades para matar con espada, guerras, para matar con hambre, hambrunas, para matar con pestilencias. Hoy en día usted sabe que los antibióticos, nosotros tenemos que ser cuidadosos con el uso de los antibióticos. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno está enfermo de alguna infección, como los antibióticos son caros, la gente compra para 3 días? Y cuando se siente bien, deja de tomar. Claro, hay antibióticos para 3 días específicos, pero hay antibióticos que son de 10 y 15 días. Y a veces por lo caro se compra solamente para 3 días y solo adormece al virus. Y lo que se ha descubierto es que por esa mala práctica, los virus mutan. Y entonces un virus de tal o cual bacteria, virus o bacteria, ellos mismos desarrollan una genética. Y entonces la próxima generación de virus, que sería la próxima infección en esa persona, se vuelve fuerte, como una cepa más fuerte al antibiótico que tomó. Y entonces tiene que tomar uno más fuerte. Por eso, yo no sé si hay ya antibióticos de 4ª generación, Shed, pero yo me quedé hasta la 3ª generación. Ok, porque hay antibióticos de 3ª generación que cuando no sale la persona, y son carísimos, ¿verdad? Y son muchas veces inyectados, pero precisamente porque están mutando. Pero aparte todas esas experimentos que hacen, que algunos creen que cuando surgen ciertas pestilencias o ciertas plagas en ciertos países, que en realidad son experimentos que están haciendo para probar virus que puedan utilizar en determinado momento en las guerras. Bueno, de todo puede haber, ¿verdad? Entonces quiere decir que estamos viviendo tiempos en los que eso podría ser factible. Claro, 1.500.000, que sería la 4ª parte de la Tierra actualmente, y es un poquito más porque somos más de 6.000 millones de habitantes ya. Ahora me parece que toma 12 años duplicar, o 15. Yo no sé si usted sabe cómo son las gráficas del crecimiento exponencial. Esa es la gráfica de cómo aumenta la población en el mundo. Antes era mucho más amplio para que se duplicara la población. Pero en la medida que el tiempo está avanzando, para duplicarse más corto. De tal manera que ahora no sé si son 15 años. Yo acabo de ver un documental, ¿sí? Dijeron que 10 y para el 2020 ya iban a ser 8 años. Entonces, ¿se imagina usted?
Y eso indudablemente, aunque usted sabe que aquí hay profetas que hablan positivamente y científicos, no le estoy hablando de cristianos, sino de científicos que hablan ya apocalípticamente hablando. Y entonces ellos, cuando ven a aumentar de esta manera la población, dicen va a haber menos comida. Otros dicen no, hay suficiente. Lo cierto es que si realmente agarran todo el maíz del mundo para hacerlo etanol, de repente tenga razón don Fidel Castro. Ahora, eso solamente nos indica a nosotros que estamos viviendo tiempos en los que estas cosas pueden ser agilizadas. Lo que ahora actualmente se vive. Muy bien. Los 4 entonces sellos, el caballo blanco, el caballo rojo, negro y el caballo amarillo, se cree que la iglesia todavía va a atisbar a ver esos 4 sellos. No sabemos en qué intensidad. Pero esa era la tesis del doctor Ríos y nos parece a nosotros una de las tesis más adecuada. Quinto, sexto y séptimo, no quisiera entrar sin antes dar lugar a preguntas, porque estos son sellos, ya nos adentran un poquito más allá. Usted puede ver en esta gráfica, no sé si nota, ¿verdad? Se le llamó el clamor de los mártires y aquí están todos, ¿verdad? Pero antes de entrar a ella, yo quisiera ver si hay preguntas para los que estuvieron hace 15 días, que se vieron los 2 primeros sellos y ahora estos 2. ¿Alguien tendrá preguntas? Para que por favor quede grabada. El micrófono me parece que ya está listo. Vamos a dar el primer caballo, el primer sello, el caballo blanco, nos habla del anticristo. El anticristo viene a conquistar al principio de la tribulación. Él lleva una corona, no lleva flechas en su arco. El hecho de que no lleva flechas conquistará el gobierno del mundo por diplomacia en lugar de fuerza militar, en contraste a lo que Cristo hará al final de la tribulación. El segundo sello, el caballo bermejo o rojo. Este es el caballo rojo de juicio. El color de este caballo indica sangre y muerte. Entonces salió otro caballo rojo y el que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Y lo que vimos ahora. ¿Hay preguntas? ¿O no hay preguntas? Grabémoslo, por favor. Por favor. Entonces el cuarto sello todavía lo mira la iglesia. ¿Perdón? El cuarto sello todavía lo mira la iglesia. Es la tesis que se planteaba, por lo menos los albores del cuarto sello, ¿verdad? De hecho, ustedes pueden tal vez entender ahora un poquito mejor por qué Mateo 24. Si quieren lo leemos un poquito para darle un poquito más de contexto a esto, porque la vez pasada les dije que para poder ampliar un poquito más los 4 sellos, debemos leerlos paralelamente con Mateo, que nos arroja un poquito de luz también al respecto. Fíjense bien cómo este capítulo 24, que es escatológico, y es enseñanza de Jesús. De alguna manera lo que estamos viendo es enseñanza de Juan, indudablemente revelada. Pero dice, cuando salió Jesús, capítulo 24, verso 1 de Mateo, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Note cómo él actuó como profeta, ¿verdad? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70, 40 años después aproximadamente, que se cumplió. Amén. Eso lo sabemos nosotros por historia. Tito, emperador romano, destruyó el templo de Jerusalén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, es decir, Cristo, verso 3, se le acercaron los discípulos en privado. Los discípulos.
siempre están cerca. Nota, porque Jesús dice, llamó a unos para que estuvieran cerca de Él. Entonces mira si usted si es discípulo, ¿está cerca o está lejos? Esa es Biblia, ¿no es cierto? Entonces, note usted que los discípulos se acostumbraban a ir al Señor de cerca. Por eso esta reunión de enseñanza es bien importante, ¿verdad? Que usted esté cerca. Entonces dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, así, casi como los de la foto, ¿verdad? Dinos cuándo sucederá esto. ¿Cuándo sucederá qué? Lo que él había dicho. Que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Está siguiéndome? Va. ¿Cuándo sucederá esto? Pero le hacen 3 preguntas. La primera es, ¿cuándo sucederá esto? Tal vez Robert puede borrar y las va apuntando. Si me haces el gran favor, Robert. Porque estas son las que hacen los discípulos. Y lo interesante es que el Señor, en 3 tiempos, les va a responder. Aunque una no la responde directamente. No dice nada en cuanto a cuándo. No dice en el año 70 se va a destruir el templo. Pero note, son 3. La primera, ¿cuándo sucederá esto? Una, que el templo sea derribado. ¿Y cuál será la señal de tu venida? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Lo está viendo, hermano? Y la tercera es, y de la consumación de este siglo, que también podría decir de este mundo, porque la palabra cosmos se traduce siglo o se traduce mundo. Nota, 3 preguntas. La consumación, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal de la consumación de este siglo? No es lo mismo. Por eso ponen una y. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y. ¿Cuál será la señal de la consumación de este siglo? O de este aión, si queremos, ¿verdad? Bueno, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Él aquí no responde la primera porque no le pone mucho interés, porque si usted nota, no está respondiendo la primera. Él ahorita empieza a responder la segunda. ¿Cuál será la señal de tu venida? Eso tiene que ver con los 4 sellos y con tu pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Eso equivalente a qué es? Al primer sello, ¿no es cierto? Porque ¿qué es el primer sello? Caballo blanco, donde viene uno montado, con arco sin flecha, y que ya dijimos que es el anticristo. ¿Y qué está diciendo acá? Porque muchos, está respondiendo cuál será la señal de tu venida. Obviamente, por los suyos, ¿no? Entonces dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ojo. Usted sabe que hay un personaje actual, ¿verdad? Que se está volviendo muy famoso. Que empezó diciendo que él es Cristo en carne. Y ahora dice que es anticristo. ¿Ha oído usted? Bueno, no oiga mucho. No vaya a ser que yo lo encuentre por allá usted en otro lado. Entonces se está dando cuenta que él está respondiendo la segunda pregunta. ¿Cuál será la señal de tu venida? Que vendrán muchos diciendo Cristo. ¿Y qué está viendo usted con él? Pero dice que vendrán muchos, así que esperemos más. Aquí se está peleando porque no entre. Y engañarán a muchos.
Esa es señal de tu venida. Pero no solo esa. Sigue en el 6. Ahí ya vimos sello 1, ¿verdad? Primer sello. Nota el paralelismo. ¿Sí o no? ¿Lo nota o no lo nota? Es que si no lo repito. ¿Sabe por qué? Porque no lo voy a volver a repetir. Porque tenemos que seguir adelante. Entonces me interesa mucho que usted lo capte. Bueno, y ahora dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Yo mejo que quitará la paz de la tierra. Segundo sello, son señales de la venida. Entonces no ha venido. Son señales. Pero de su segunda venida. No, de la secreta. Por eso podemos decir que los 4 sellos los va a ver la iglesia. Por lo menos esos sellos. Ahorita vas a ver por qué, hermano Alfonso. Porque el 9 nos va a aclarar. El 8. Cuidado, dice. No os alarméis. Acuérdese que le está hablando a sus discípulos. Hay una tesis que dice que como le está hablando a sus discípulos, es para los judíos. Y entonces la iglesia no va a ver nada de eso. Pero ojo, está hablando a sus discípulos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque le preguntaron también de la consumación del siglo. Entonces le dicen, no se preocupe, no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y en diferentes lugares habrá hambre. Cuarto, ¿verdad? Hambre. Caballo negro, ¿verdad? Es caballo negro, es el tercero. Habrá hambre. 1 litro de trigo y 3 litros de cebada por 1 denario. Tercero. ¿Lo está viendo? Y en diferentes lugares habrá terremotos. Y qué casualidad que los terremotos generan pestilencia, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta usted que donde hay terremotos empiezan las enfermedades terribles? Porque por los muertos, que no los pueden sacar, y se generan grandes enfermedades. Tiene que ver también con cuarto. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. ¿Y no es cierto que hay una mujer encinta que va a dar a luz un hijo varón? Apocalipsis 12:5. Y que el dragón se va a poner enfrente para comerse al hijo varón, pero como no se da cuenta a qué hora nace, el hijo varón dice, sube. Veamos Apocalipsis rapidito 12:5. Apocalipsis 12:5. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones. Esto se cumple en Cristo, pero también se cumple en nosotros, el hijo varón, que somos las primicias. Y la mujer dice, con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hasta su trono. Entonces noten ustedes que Isaías 66 es, Roberto, nos habla de parto sin dolor y parto con dolor, y nosotros somos de parto sin dolor. Pero esto, el 1, 2, 3 y 4 sellos, son principios de dolores. ¿Me está siguiendo? Esto todo lo enseñó el doctor. Me alegra que él esté predicando para todos en la radio 1
a 2 de la tarde, ya está dando escatología. Ojalá que los que puedan sintonizar, sintonicen para ir refrescando. Y déjeme ver, estamos en Isaías, ¿verdad? 66. Esto lo repitió el doctor Ríos muchas veces, una y otra vez, una y otra vez. Y obviamente es necesario meditarlo, estudiarlo. 66, ¿cuánto? 7, ¿verdad? Va. Dice, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes, por eso es que el dragón no se dio cuenta. Antes que estuviera de parto, es parto sin dolor, ella dio a luz. Antes que vinieran los dolores, dio a luz un niño. Obviamente aquí está hablando de los dolores del alumbramiento fuertes. Porque las hermanas amadas que están acá, que han dado a luz, se supone que las primerizas dicen que es un parto de 14 horas, ¿verdad? Así más o menos manejan ellos todavía hoy el concepto. Entonces los dolores empiezan horas antes. Y son cada vez más seguidos y más seguidos. Entonces eso habla de principio de dolores espacial. Por eso, tal vez lo importante aquí es volver a tomar en cuenta algo que no vieron los hermanos que acaban de venir y que les quiero recordar porque es importante. ¿Cómo es esto? El rollo que no se encontraba quien lo abriera, con 7 sellos, era más o menos así, con manuscritos o con pergaminos. Entonces yo insisto, ¿alguien me puede hacer aquí un círculo de esta, por favor? Para que más o menos parezca, lo pasa para cortado así con la mano, con la mano, cortando, para que yo tenga un circulito así solo para ejemplificar lo que quiero decirles. Y bueno, vamos a pensar que no hay nada ahí que sea cilíndrico, ¿verdad? Solo para explicarles. Sí, pero cortadito, córtale las esquinas. Me extraña. Solo para tener una idea rapidita de lo que les quiero mostrar, porque nosotros no quisiéramos pasar nada, ¿verdad? Pero hay principios de dolores. Van a fortalecer nuestro carácter. Gracias, exactamente eso es lo que quería. Va. Entonces hagan de caso que este cilindro que es largo, uno de los sellos que ven ahí en pantalla, es este, ¿verdad? Entonces, como eso iba pegado, una de las cosas que el doctor nos explicaba es que los sellos no son esto. Entonces ya está el sello. No, es pausado. Por eso la manifestación del anticristo, que es el sello primero, es lenta. Y entonces es como que se va quitando despacio el sello. Poco a poco, es manifestando poco a poco. Hasta que se manifieste completamente. Y así los demás sellos. No es que de un solo los 1.500 millones se van a ir, van a morir. ¿Me está siguiendo? Entonces eso es principio de dolores y como que se va haciendo cada vez más intenso como la mujer encinta. Porque volviendo a Isaías 66:6 dice, antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Por eso le llaman parto sin dolor. Nosotros somos de parto sin dolor, a menos que escojamos ser de parto con dolor. Eso lo escogemos nosotros. Dice, antes que vinieran los dolores, dio a luz a un niño. Nota que tiene que ver con lo mismo de Apocalipsis 12. ¿Quién ha oído cosa semejante? Porque la operación de la novia es secreta. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día?
¿Nota que es un conglomerado? Nace una nación toda una vez, de una vez. Pues Sión, cuando que yo les hablé mucho en Hebreos, para los que vienen los martes, sobre que Sión, ¿os habéis acercado al monte Sión que iba a servirnos para escatología? ¿Se acuerdan? Porque si entendemos lo que es el monte Sión, aquí Sión es clave, porque Sión somos nosotros. ¿Os habéis acercado al monte Sión? Y entonces dice, pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. ¿Entienden? Prácticamente, ¿verdad? Dice, yo que hago que se abra la matriz, no haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Bueno, entonces, tomé un poquito de tiempo, porque solo quiero seguir leyendo algo para que vean el cambio que se da en Mateo. Ay, perdón. Noten cómo es de dramático el cambio que se da en Mateo 24 después del 8. Porque entonces nos empieza a hablar ya de tiempos. Estos son comienzo de dolores es tribulación. Acuérdense ustedes que, porque todo esto nos va a servir todavía de base para ver los esquemas. Yo espero que usted no falte para los esquemas, porque si faltan los esquemas, no va a agarrar una. Así que haga tiempo. Note que entonces dice, entonces os entregarán a tribulación. Nota, hay un cambio. Y matarán. Ese entonces habla de un cambio. Donde dice, esto es solo comienzo de dolores. Pero ya dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Que ahí se nota que es una aplicación más para los judíos. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán y se levantarán falsos y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, eso ya no es para la iglesia. Porque nosotros no estamos en el que persevere hasta el fin. A veces usamos mucho esa frase, que puede aplicarse. Pero aquí dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y ojo, el verso 14. Y este evangelio de reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esa es respuesta para la tercera. Y luego empieza con el 15, con todo lo que es el preámbulo más fuerte de lo que es el final del siglo. Entonces, indudablemente, no sabemos en realidad si se van a ir abriendo los sellos, porque se va abriendo uno y como que se va abriendo poco a poco el otro, y se va abriendo poco a poco al otro y poco a poco el otro. Porque si volvemos al quinto sello, usted va a ver también en Apocalipsis el cambio. Por ejemplo, dice, cuando habla ya en el 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Y de qué habla el quinto sello? Va a ver lo que pasa en el quinto sello. Volvamos a Apocalipsis 6, 9. Mire lo que dice. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. ¿Cuándo? En la tribulación. ¿Nota usted el paralelismo de Mateo? Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo las almas. Por eso usted nota que en el quinto sello, no sé si lo alcanza a ver, nota todas las caras. Ahora son caras, miren. Caras. ¿Lo ve? Y por eso se llama el clamor de los mártires.
¿Y qué está hablando Mateo 24:9? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Entonces dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Es una gran persecución. Ya para mí, en contextos tribulacionarios. Y del testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos, como ellos lo habían sido. Ese es el quinto sello. El sexto, catástrofe cósmica. Se espera que aquí ya no está la iglesia. Eso es lo que anhelamos, que ya no estamos. Algunos dicen que sí, ¿verdad? Porque prácticamente con el quinto sello se abre la semana 70 de Daniel. ¿Se acuerdan que vimos la semana 70 de Daniel también? Perdón, ya no está. Por lo menos la novia, ¿verdad? La novia. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, dice. Y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra. Ahora, ojo. ¿Usted sabe de qué tamaño es una estrella? El sol es una estrella. Si la estrella cae a la tierra, la desaparece. Entonces, estas estrellas como que tienen que ver más con personajes, ¿verdad? Como cuando dicen Job, las estrellas alababan y los hijos de Dios se regocijaban cuando se ponían los cimientos de la tierra. Entonces son personajes. Porque si una estrella cae a la tierra, caput. Y dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos. Sus higos al ser sacudida por un fuerte viento. Noten ustedes que sin especular, esto parece la caída de un asteroide o la caída de un fragmento. No es para asustarlos, pero estuve leyendo en Noticias Cristianas que para el 2029 descubrieron hace unos 4 años un pedazo de roca, un asteroide de 12 kilómetros. Y su órbita es un poquito, no mantiene la misma órbita y eso lo hace peligroso. Se está acercando a la Tierra cada vez, parece que orbita cada 7 años la Tierra. Toma 7 años para orbitarla, pero cada vez se acerca más. Y ya científicos están prediciendo, están profetizando ellos, que para el 2034 va a chocar con la Tierra. Ahora, un pedazo de roca de 12 kilómetros puede provocar el terremoto más grande. A propósito del 6, y usted sabe que eso es lo que los científicos piensan que pasó con la muerte de los dinosaurios, ¿verdad? Y que el polvo que levantó, porque el impacto de un asteroide o un pedazo de roca de ese tamaño son millones y millones de bombas atómicas. Entonces levantó tal polvo que causó un invierno, porque ya no penetraban los rayos del sol. Entonces, algunos tienen esas tesis, ¿verdad? Pero yo le estoy hablando de algo que leí, que ya hay una empresa que está viendo cómo tiene la tecnología para desviar esa roca. Ahora, eso es noticia. Esperamos que si eso es así,
para esas fechas ya no estemos acá nosotros, ¿verdad? Claro, noticias de esas han habido en muchos tiempos. Sin embargo, es llamativo que cada vez se hacen más cercanas y más cercanas y más cercanas. Y una de las cosas que me llamó la atención a propósito de las estrellas es que el nombre del que lo descubrió, el nombre que le puso, es un nombre de un demonio al asteroide ese. Llamativo, ¿verdad? Quieren ver el último, ¿verdad? Y después nos vamos. Noten que dice, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar por el gran terremoto, ¿verdad? Entonces lo que suena es a un grande impacto, ¿verdad? Y los reyes de la tierra y los grandes comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El doctor Ríos le llamó a los primeros 3 años y medio la ira del Cordero. Los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel. A propósito de lo que dice acá, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, del que está sentado en el trono, que es el Padre, y de la ira del Cordero. Notan ustedes que esto es contexto totalmente tribulado. ¿Y quién podrá sostenerse? Apocalipsis 8 está el 7º sello. Solo lo vamos a ver porque, así muy de pasadita, porque 8, porque noten, el capítulo 7 abre un paréntesis para los 144,000 sellados. Pero dice, cuando el Cordero abrió el 7º sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Esta media hora muchos la ubican como la media semana. Es decir, que el 7º sello se da a la mitad de la semana. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas, porque el 7º sello abre la posibilidad de las 7 trompetas y la 7ª trompeta abre a las 7 copas. Y lo llamativo está que las 7 trompetas son juicios muy parecidos a los 7 sellos, solo que magnificados. Y las 7 copas habla de juicios muy parecidos a las 7 trompetas, solo que magnificados, cada vez increciendo los juicios. Entonces dice, y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro. Note que ese altar debe ser el altar no hecho de manos, ¿verdad? Que habla Hebreos. ¿Será el altar donde la sangre del Cordero fue colocada? Porque en el cielo hay un altar. Y aquí se hace, incluso las almas estaban debajo del altar. Y dice, vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso, para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro, que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo con las oraciones de los santos. ¿Se acuerda usted del altar del incienso antes de entrar al lugar santísimo? Eso habla de las oraciones de los santos. Por eso, hermano amado, usted no ora. Es un mal síntoma. Porque no hay incienso. Es delante de la presencia de Dios. Si usted ya se le olvidó orar, o le aburre orar, o se duerme cuando ora, es un mal síntoma de su vida espiritual. Tiene que detenerse. Tenemos que detenernos. Amén. Dice, porque el humo del incienso con las oraciones de los santos. Incluso hay una versión que claramente dice que son las oraciones de los santos. Aquí esta versión Las Américas, déjeme chequear en el verso 4, o para, dice aquí.
bueno, con las oraciones de los santos. Y el ángel, verso 5, tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Aquí se termina la intercesión, porque el incensario habla de intercesión y el incensario es echado a la tierra. Y esto se ubica, como les digo, lo vamos a ver más detalladamente en el esquema que vamos a ver al final ya de estos estudios escatológicos, donde vamos a ver que esto se ubica a la mitad de la semana 70, donde se termina la intercesión y los juicios. Termina la tribulación y viene la gran tribulación, que son juicios terribles. Si antes fueron terribles, los que vienen ahora van a ser mucho más fuertes. Amén. ¿Habrán preguntas? Tenemos unos minutitos y si no vamos a ministrar y nos vamos. ¿Habrán preguntas? El hermano tiene el micrófono. ¿O se entendió todo? ¿O no se entendió nada? No, yo tengo una pregunta, hermano Sergio. Muy bien, hermano Alfonso, adelante. En una ocasión yo escuché al hermano Otto decir que los primeros 3 años y medio era la ira del diablo contra los hijos de Dios. Y los segundos 3 años y medio era la ira de Dios contra los hijos del diablo. También es equivalente, hermano. Entonces, si esto es así, entonces en los primeros 3 años y medio, ahí se da la muerte de todos los cristianos que se quedaron. Y ya no hay intercesión porque ya no hay quien interceda. Así es. Sí, hermano. Indudablemente que lo que se verifica ahí es que el cuerpo de Cristo dormido, cuando la costilla, a la manera del Adán dormido, salió de su costado. Porque la novia es la costilla que sale del cuerpo de Cristo dormido, que se queda a la tribulación. Entonces, indudablemente, ya no hay intercesión, pero noten que esta intercesión más, Alfonso, es arriba, porque el intercesor, pero de arriba lo que hay son oraciones de los santos. Por eso el incienso, dice, está con las oraciones de los santos. Pero cuando se tira, habla de que en el cielo se detiene la intercesión, porque el intercesor actual es Cristo. Entonces es correcto, así como lo presenta usted. ¿Otra pregunta, mis hermanos? ¿No hay? Qué bueno que usted lo entienda todo. Estoy tratando de ver acá. 28. ¿La señal de tu venida en qué verso está, hermanos? Cuando dice, cuando ellos le preguntan, ¿y la señal de tu venida? ¿En qué verso está? Shall come for me. En el 3. Vamos a ver cómo lo presentan aquí. Shall be. No. Estoy tratando de buscar la palabra griega, pero no está muy claro acá. Sí. ¿Perdón? Sí, lo único es que fíjate que la palabra que aparece ahí solo es una preposición. Y el shall be lo tienen, que ¿cómo se llama esta cosa? Un auxiliar de futuro, ¿verdad? Y el be sí, no se utiliza ni parusía, ni se utiliza, que era lo que quería chequear, ni se utiliza epifanía, sino que incluso
solo se pone, cuando está así en una bastardía, es que ellos lo tienen que agregar para darle sentido. Pero por todos los contextos. El principio de dolores tiene que ver con la pretribulación. Quizá algo que le voy a ir dando adelantado, ya que no hay preguntas, es que el doctor miraba 3 años y medio de pretribulación, que es algo de lo que vamos a ver en el esquema. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Esto acá son 7 años, que es la semana 70 de Daniel. ¿Se acuerda que también ya la vimos, verdad? Entonces, precisamente en la pretribulación el doctor miraba los 4 sellos y lo que también se conoce como el principio de dolores, que aparece en Mateo 24:8. Y esta gráfica es porque precisamente él miraba que en esos 3 años y medio del ministerio terrenal de Cristo, esto parte de una idea. 3 años y medio no es un número completo, mientras que 7, que es 3 años y medio por 2, usted sabe que es el número de la perfección de Dios y es el número completo. 7 es completo. Por eso los 7 sellos es totalidad de juicios. 7 trompetas, totalidad de juicios. 7 copas, totalidad de juicios. 7 truenos, totalidad de juicios. Entonces el Señor trabajó por la iglesia. Solo 3 años y medio en la tierra. Entonces, los 3 años y medio de pretribulación va a ser su trabajo para completar esos 7 años. ¿Cómo? Acuérdense que llega hasta aquí. Aquí trabajando con su novia. Porque qué casualidad que Jacob, ¿cuántos años trabajó por la que amaba? 7. No trabajó 3 años y medio. Y acuérdense que eso es figura. Nota cómo encajan las cosas. Entonces, qué interesante es darse cuenta que aquí están los 3 años y medio de pretribulación que faltan para el trabajo con la esposa con la que se va a casar y que ama. Por eso Jacob se hizo pastor, como dice Oseas, ¿se acuerda? Por mujer. Entonces notamos que ahí se cumplen esos 7 años. Y luego vienen los 3 años y medio o 1260 días, que esto es un término que maneja Daniel, pero también maneja para lo mismo un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Lo ha leído usted? ¿Usted que le gusta leer la Biblia? ¿Ha leído usted esa frase? Tiempos. No, dice, un tiempo. Y eso habla de un año. Tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Y la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año. Tiempos es 3 años. La mitad de un tiempo, la mitad de un año. Entonces, Tiempos no es 2 años. ¿perdón? Tiempos. No, es 3 años. Porque habla de plural. Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aunque claro, si lo sumamos podría ser así. Ahí se pasa la suma. Sí, pero lo que pasa es que yo lo estoy viendo como tiempo, un año, tiempos, 3 años y la mitad de un tiempo. No estoy sumando. Ahora, si lo queremos sumar, este sería equivalente a un año más 2 años y la mitad de un año. Lo cierto es que esta frase
habla de 3 años y medio. Y esa frase a mí me parece más que se refiere a la última mitad, pero eso hay que leerlo en todo el contexto de Daniel. Y que los 1260 días se refiere a la primera mitad. Pero eso van a tener que leer bastante Daniel para irlo capturando. Entonces, note que 1260 días es equivalente a 3 años y medio. Eso es porque cuando a veces se habla de 1260 días, se nota que tiene que ver con los primeros 3 años y medio. Y cuando se habla de tiempos y la mitad de un tiempo, los acontecimientos que se dan más parece que tienen que ver con la gran tribulación. Entonces, eso es parte del esquema que nosotros vamos a empezar a ver, basados en la frase que el Señor le reveló al doctor como una guía en toda su revelación escatológica, que es que lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús acontecerá al cuerpo místico. Por eso, el cuerpo místico va a experimentar lo mismo que el Señor experimentó en sus 3 años y medio, y que al cabo vamos a ir viendo lo que le va a ir sucediendo a la novia antes de ir a la cruz. Porque le cuento que la novia tiene que ir a la cruz, solo que no es una cruz vicaria. Este subir en el ministerio de Cristo fue para llegar al monte donde murió. Pero lo que aconteció a él, no sé qué acontecerá a nosotros. ¿Por qué cree usted que el discípulo debe tomar su cruz? Por eso hay tan pocos discípulos. Porque cuando nos cansamos de la cruz la dejamos tirada. ¿Sí o no? Muy pesada. Ese evangelio tan difícil que es. Entonces dejamos un rato. Al rato nos recordamos de la cruz. Y si nos va bien, regresamos a ella. Entonces es un subir, donde indudablemente va involucrado que el Señor se nota que en diferentes hitos de su vida y de su ministerio en esos 3 años y medio, Él llegó casi exaltado o prácticamente exaltado a la cruz, ¿verdad? Como lo hizo después Esteban. ¿Y qué es la cruz sino lo que nos compartía tantas veces el doctor? Morir al yo, a todo lo que nos gusta, a todo lo que nos satisface, a todo lo que nos produce placer, a todo aquello que le gusta a la carne. El morir al yo. Ahí es donde se hace realidad aquel canto que nosotros cantamos a veces tan descuidadamente. Cuando decimos, yo mengüe y que tú crezcas. Y tan bonito que... Pero a veces cuando salimos de cantarlo, no se mira nada a Cristo. Solo nos vemos nosotros. Y que tú crezcas. Indudablemente, esto Pablo lo vivió cuando dijo, con Cristo, crucificado, ya no vivo yo, sino que el que vive es Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿creen ustedes que si Pablo lo alcanzó, lo puede alcanzar aquellos que van a ser parte de la novia? Sí, pero toma decisiones. Amén.